Bueno, es un placer estar aquí. Es un sitio donde tengo muy buenos recuerdos de previas visitas, y especialmente es un placer estar aquí con mi anfitrión en excelente salud y en excelente espíritu. Verdaderamente me ha dado un alegrón. Yo no suelo leer mis intervenciones, pero me van a permitir que lea mis primeros 2 minutos. 2 minutos. Cosas que hacen falta hacer. Necesidad de un nuevo modelo de administración pública basada en los principios de austeridad, eficiencia y servicio de calidad. Importancia capital de procedimientos administrativos y judiciales sencillos, rápidos y eficientes que maximicen la seguridad jurídica. Necesidad de un marco laboral flexible con un contrato único, indefinido, que ponga fin a la dualidad actual y donde el papel de los tribunales no consista en decidir por las empresas. Una fiscalidad sobre empresas y trabajadores que favorezca la inversión extranjera y la atracción de talento. Adopción del inglés como tercera lengua oficial, enfatizando su papel como lengua de relación con el mundo. Un estado de bienestar de calidad que sea generoso con los desvalidos, pero con mínimas distorsiones y desincentivos, e implacable con el fraude. Qué pesado, el señor Garicano no se sabe el programa de Ciudadanos suficiente para tenerlo que leer. Es que no he leído el programa de Ciudadanos. He leído un artículo de Jordi Galí del año 2012 que se llama ¿Independencia para hacer qué? Jordi Galí y otros economistas, Jordi Galí, como saben, es uno de los mejores economistas de España, y otros economistas han fundado un colectivo, Wilson, que tuvo quizás el evento más multitudinario en este círculo de economía y el más polémico y más quizás entretenido. Y son unos economistas que creo que el argumento que acabo de contar, este es el conjunto, no es seleccionado, es el conjunto de las cosas, de las 6 cosas prioritarias que Jordi Galí escribe en La Vanguardia el día 7 del 10 del 2012. Está traducido porque el artículo era en catalán, por lo menos el que yo tenía era en catalán. Desde Ciudadanos y yo personalmente no podemos estar más de acuerdo. Estas son las cosas que nosotros defendemos. Estas son las cosas... ¿Se me ha ido el volumen? No, simplemente lo han bajado un poquito. Vale, fenomenal. Estas son las cosas que defendemos. Estas son las cosas que queremos hacer. Yo les pregunto si realmente el discurso que han visto ayer y el proceso que están viviendo es un camino hacia estas cosas. No solo lo digo porque haya un problema en Cataluña similar al que hay en el resto de España de corrupción, que realmente no está atajado o atacado por el movimiento que vemos en marcha. De hecho, el señor Mas no pronunció la palabra corrupción ninguna vez en su discurso. Sino porque realmente, sinceramente, la coalición que está detrás de este movimiento no parece una coalición a la que le interese lo más mínimo la calidad de gobernanza, ni la calidad institucional, ni la sencillez de los procedimientos, ni el contrato único, yo no lo he oído mencionar, ni la importancia de los procedimientos sencillos administrativos, ni un estado de bienestar generoso con los débiles, pero implacable con el fraude. Son cosas que, sinceramente, parece que la mejora de la calidad institucional en sí está en la independencia misma. Parece que la independencia, pues todas estas cosas van a suceder sin que nadie haga nada por ellas. Yo creo que no es en absoluto algo ni posible ni probable ni siquiera posible, quiero decir, perdón. Y creo, por el contrario, que Ciudadanos, y ahora paso a nuestro programa, que es para lo que me han invitado, creo que Ciudadanos sí ofrece esa vía. Creo que nosotros, es que explícitamente estas cosas que están aquí están en nuestro programa. Nosotros hemos escrito 6 documentos. Hemos empezado en febrero hablando de precariedad, de exactamente la conexión que decía el señor Costas entre la calidad del crecimiento económico y la calidad de nuestro mercado de trabajo y nuestra situación de tantísimos jóvenes que realmente no ven ninguna mejoría. Creemos que ese es el punto de partida y por eso empezamos hablando de la precariedad, del contrato único, precisamente, de la necesidad de un marco laboral diferente, completo nuevo marco de relaciones laborales, de un complemento salarial que permita que los salarios sean dignos para las personas que trabajan incluso en una situación tan precaria. Atajar la precariedad supone generalizar la contratación indefinida y dar un marco de relaciones laborales en el que efectivamente no sean los jueces los que deciden, sino que sea realmente una contratación flexible, pero que proteja realmente de verdad el empleo. Seguimos con nuestra segunda propuesta en mayo o en abril, en la que hablamos de un nuevo de la innovación, la inversión en innovación
y en conocimiento y el crecimiento empresarial. Aquí hablamos, por ejemplo, por decirles la primera propuesta de Jordi Galí, hablamos de que la administración no debe nunca exigir al ciudadano ningún papel que el ciudadano no tenga, que la administración tenga ya. Si la administración lo tiene, ¿para qué lo tengo que yo dar? La administración que se ocupe de encontrarlo. Hablamos efectivamente de procedimientos sencillos, hablamos de facilitar el crecimiento de las pequeñas empresas, hablamos de cómo los emprendedores tenían que tener una posibilidad de crecer y de no tener unos costes fijos inmediatos enormes que les impidieran eso. Hablamos de cómo facilitar que las empresas tuvieran un tamaño mayor medio. En la tercera presentación hablamos de fiscalidad, hablamos efectivamente de cómo nosotros estamos comprometidos con una fiscalidad eficiente, lo más baja posible, pero también capaces de sostener el estado de bienestar, y cómo nuestro compromiso es absoluto con la estabilidad presupuestaria y con el compromiso con nuestros socios. Luego hablamos de educación, fue nuestra cuarta presentación, la importancia de la educación en la economía del conocimiento. Explícitamente hablamos de un modo trilingüe, como el que propone el señor Galí, explícitamente para Cataluña de un modo trilingüe y para los demás un modo bilingüe, inglés, castellano. Luego hablamos de corrupción y de capitalismo de amiguetes en septiembre, fue nuestras últimas dos propuestas, y explicamos cómo desmontar todo el capitalismo de amiguetes y acabar y hacer una reforma institucional seria. Ciudadanos realmente propone una reforma a fondo de cómo ha funcionado la economía y la sociedad en España y de una regeneración política en profundidad. Y yo les digo una cosa, sinceramente, lo que nosotros proponemos, ninguna comunidad autónoma se va a beneficiar tanto como Cataluña, porque es la más dinámica, porque es la más abierta, porque es la que más puede incorporar todo ese conocimiento y toda esa, no porque la vayamos a tratar asimétricamente, sino porque un marco institucional que funcione va a ayudar a una comunidad autónoma como Cataluña. Esa es nuestra visión. Les voy a contar un poquito más a fondo, les he contado los 6 documentos, les voy a contar un poquito más a fondo nuestras ideas sobre cómo cambiar. Pero les rogaría que cuando hablen con sus amigos y cuando piensen en a dónde va Cataluña, de verdad, yo partiría de un punto de partida que es obvio, pero que parece que aquí a veces se nos olvida. Estos son problemas de la razón, no del corazón. Son problemas que hay que tratar de pensar y de pensar, queremos ir hacia acá, hacia una gobernanza mejor, queremos hacia una sociedad mejor, ¿cómo vamos a una sociedad mejor? Y sinceramente creo que uno tiene que partir de pensar con frialdad y con tranquilidad y con calma si estos caminos que algunos siguen realmente nos llevan allí o a dónde nos están llevando. Yo sinceramente, si tuviera a Jordi aquí, a una persona a la que respeto enormemente, como se pueden imaginar, se lo preguntaría. Y yo, viendo a un catedrático de economía muy famoso, al que también respeto mucho, no aplaudir ayer, me imagino que la respuesta está clara. ¿Cuáles son las prioridades para España? Y acabaré antes para darles más lugar a las preguntas. Ya saben que me gustan las preguntas y si son difíciles mejor, o sea que no hay ningún problema. Yo creo que nosotros planteamos 3 cosas cruciales de todas las cosas que les he contado, que hemos presentado y de todo lo que realmente hace falta hacer. Y creo que en esas 3 cosas Albert Rivera y Ciudadanos tiene un proyecto y tenemos algo de, positivo que ofrecer. Y vamos a hacer lo posible por llegar ahí hasta el final. La primera es este reset institucional, literalmente del que se habla por el colectivo Wisol y que nosotros compartimos. Realmente hay que repensar, hay que rehacer parte del marco institucional para hacerlo mejor. Vemos 2 problemas relacionados entre sí, que son la corrupción y el capitalismo de amiguetes en particular. Estoy hablando desde perspectiva económica, desde perspectiva más amplia, está todo el tema, obviamente, de la configuración del Estado autonómico, que entra menos directamente en mi intervención. Pero los 2 problemas a los que me refiero tienen que ver con, yo creo, lo resumiría de una manera muy sencilla hablando de partitocracia, ¿no? Los partidos políticos, los 2 principales en España, pero también Convergencia aquí, yo creo, a veces tienen esta tendencia a comportarse como verdaderos ejércitos de ocupación, ¿no? Que entran desde arriba y ahogan la sociedad civil porque ocupan todo desde arriba hasta abajo, ¿no? El jefe de enfermería del hospital, el gerente, pero seguimos a la corporación pública de audiovisual y seguimos a los tribunales, etcétera, etcétera.
eliminamos toda independencia de la sociedad civil y la ocupamos, la colonizamos, ¿no? Esa es un poquito la visión que han tenido estos partidos, y tenemos estas redes clientelares muy extensas, esta financiación irregular, colocamos a los amigos, etcétera, etcétera. Es un comportamiento que, sinceramente, mal que les duele a algunos, yo veo muy parecido aquí y en el resto de España. He tenido debates más o menos encendidos, por ejemplo, con Xavi Sala y Martí, sobre si esto era peor o no era peor en Cataluña. Bueno, no creo que sea importante si es parecido, un poquito mejor, un poquito menos, pues está en el mismo orden de cosas. Y creo que esto se puede desmontar. Se puede desmontar desde el Estado de Derecho, desde la rule of law, desde el respeto absoluto a la ley, a la legalidad, que ahora mismo no vemos. Necesitamos una justicia mucho más independiente, en la que los jueces progresen por mérito. Necesitamos proteger a los que denuncian los casos de corrupción en vez de lincharlos. Incluso nosotros hemos propuesto, en el programa de Ciudadanos, incluso llegar a las recompensas económicas en los casos de corrupción en la administración pública, en la que la administración recupere cantidades importantes de dinero. Pero en todo caso, esa protección me parece que es importante. Necesitamos dar una independencia a todos los organismos reguladores que no tienen ahora. Las comisiones reguladoras, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que opera de una manera, son todos estos nombramientos, viene del tema de la meritocracia, que, como decimos, pues se hacen no con el principio del mérito y de la independencia, sino con otros principios de lealtad a partidos, etcétera. Creo que cuando pensamos en el origen de la crisis financiera y del impacto tan grave que tuvo en España y en nuestras instituciones, tenemos que considerar en un país con instituciones débiles. En un país que, si piensan ustedes en un tubo de un oleoducto, pues si la presión viene baja, si no hay mucho capital, si no hay mucha financiación, pues bueno, hay pequeños agujeritos, ¿no? Cuando las cajas eran chiquitinas, cuando las entidades que estaban recibiendo y prestando y dinero, pues no tenían demasiado tamaño, pues hombre, si había algunos problemas de gobernanza, pues no creaban mayores problemas. Cuando viene este flujo gigante de financiación y el sistema institucional es débil, pues aquello explota, ¿no? Entonces, yo creo que está claro que nuestras instituciones eran débiles, que no eran capaces de copar con este flujo de financiación, y está claro que esta debilidad afecta al crecimiento económico. Yo les cuento un dato que a mí realmente creo que ha sido el dato empírico más sorprendente que he visto en años, ¿no? Que es un estudio de algunos economistas catalanes como Josep Pujol Mas, otros de Madrid como Enrique Santana. Es un estudio de 4 economistas, varios del Banco de España, que dice Growing Like Spain, creciendo como España, que tiene un hecho muy sorprendente, que se lo voy a contar muy someramente, pero espero que con claridad, que es por qué España creció sin ningún crecimiento de la productividad en los años del boom, entre el 95 y el 2007. Sabemos que la productividad no creció. Y la respuesta habitual es, porque crecimos en ladrillo. Y la respuesta es no, eso no es correcto, porque fue en cada sector, dentro de cada sector, se creció sin productividad. Es decir, no es que creciéramos en sectores sin productividad, sino en cada sector no había productividad. Y cuando tratan de investigarlo, fíjense, el gráfico clave del papel son en varios sectores, en muchos sectores ponen en un eje el tamaño, el crecimiento, y en otro eje la productividad inicial. Y lo que ven es que la relación es negativa, es decir, las empresas dentro de cada sector que crecieran más eran las menos productivas al principio. Y hombre, ¿cómo puede ser? Es como decir, los que acabaron en el equipo de fútbol eran los niños más gorditos y más lentos que había en la clase al principio. Hago falla. Serían los que acabaron en el Barça, serían los que se veía a los 6 años que estaban mejor formados, ¿no? Y que tenían más fuerza y que tenían más rapidez, etcétera. ¿Por qué? Entonces empiezan a investigar, y aquí no tienen una conclusión definitiva, pero sí que dicen, está muy relacionado con este capitalismo concesional, con estos contratos y con estos sectores y estas áreas y estas empresas que reciben contratos que resulta que no es por mérito, que lo sabemos todos. Que el coste del 3% no es la comisión del 3%, el coste del 3% es que la empresa que se lo lleva, porque lo paga, es la empresa que es la amiga. ¿De acuerdo? Es la empresa que
consigue la contrata porque conoce al conseller, porque sabe cómo hay que hacerlo, y no es la empresa que realmente mejor ha trabajado, que más ha investigado, etcétera. Entonces, primer eje de nuestro programa en ese sentido es este coste. Ellos lo estiman en 200.000 millones al año, 5.000 euros por español, la diferencia de productividad, un 20% que se podría producir si hubiéramos crecido con las más productivas en vez de con las menos. Bueno, estos números, como ustedes saben, siempre son discutibles, pero lo importante es que el finding que es inapelable es que dentro de cada sector, esto es un hecho, o sea, no admite discusión, dentro de cada sector, las empresas que más crecieron eran las que eran menos productivas al principio. Entonces, nuestra primera eje es, para que España crezca, tenemos que hacer este cambio institucional, luchar contra la corrupción y instaurar árbitros neutrales y un capitalismo, digamos, transparente y un mercado que funcione. Esto, sinceramente, yo no veo estas otras aventuras como capaces de dar esto. Yo creo que esto lo tenemos que hacer juntos y creo que lo podemos hacer. Un gobierno, una gobernanza mucho mejor para España. Es nuestra primera prioridad y hemos presentado muchas propuestas al respecto y creo que estoy encantado de discutirlas en detalle. No quiero alargarme más allá de lo que me ha dado el presidente Círculo para que lo haga. Segunda prioridad, esta reforma institucional. Segunda prioridad, como decía justo al principio, el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral que es un absoluto desastre. No puede ser que haya dado 3 veces paro del 20%, que sistemáticamente tenga unos niveles de precariedad tan elevados. Yo entiendo, y muchos de ustedes tendrán esa preocupación, hombre, nuestra economía tiene mucha estacionalidad, y es cierto, tiene mucha estacionalidad, pero tenemos esta precariedad en muchos sectores donde la estacionalidad no existe. En muchos sectores como puede ser la educación, o la sanidad, o los supermercados, o muchísimos otros sectores lo vemos. Aquí el PSOE tiene la típica solución intervencionista, que es vamos a tener más inspectores de trabajo. Pero hombre, ¿cómo vamos a inspector de trabajo? A estar viendo si realmente este trabajo es realmente estacional o no. Esto me parece absurdo. Nosotros proponemos algo mucho más sencillo, que es, oye, vamos a generalizar la contratación indefinida, vamos a eliminar todos estos horribles costes de transacción en el mercado de trabajo, vamos a asegurar que hay un mercado flexible que funciona, en el que, oye, si es un contrato, si es una contratación para 6 meses, se usa el mismo contrato, pero a los 6 meses se extingue. No tiene por qué aquello tener una obligación de que a este señor le tengo que echar a los 6 meses o le hago fijo. Esto va unido a un complemento salarial para asegurar unos salarios dignos. Esto va unido a un sistema para incentivar la contratación indefinida de bonus malus, digamos, en el que las cotizaciones de seguridad social dentro de cada sector serán más bajas para los que no abusen de la temporalidad, y a lo que llaman la mochila austríaca, a una indemnización portable por despido. Y tercera prioridad. Con todo esto esperamos acabar con la prioridad, con la precariedad, asegurarnos salarios dignos y dar ese aliciente a los jóvenes, además de que haya más inversión en formación, que haya más estabilidad de empleo, etcétera. En tercer lugar, nuestra tercera gran prioridad, y yo diría que es la primera y la grande del programa, es la educación. No solo la enseñanza en inglés. Yo creo que el inglés, fíjense, es muy importante, pero el inglés en realidad es el canario en la mina, que nos dice que aquí hay mucho grisú. El inglés es lo más obvio. Vemos nuestros líderes que siguen sin hablar inglés, vemos gente que sigue sin hablar, jóvenes que siguen sin hablarlo, y pensamos, bueno, aquí algo no está funcionando. Pero porque no sabemos matemáticas y no sabemos lo que aprenden en matemáticas y no nos lo cuentan los niños. Pero si fueran matemáticas estaríamos viendo lo mismo. Que los niños se pasan, lo mismo que hacemos con el inglés es lo que hacen en matemáticas. Los niños se pasan semanas, meses, haciendo raíces cuadradas así de grandes. Yo los he visto en mis sobrinos, listas de raíces cuadradas. Yo, que me dedico gran parte de mi tiempo a las matemáticas, no he hecho una raíz cuadrada ninguna vez en mi vida de más de 2 cifras. No sé ustedes, pero o sea, 8, 9 cifras en una raíz cuadrada, ahora mismo yo sinceramente no la sabría hacer. Porque me acuerdo que había un truco que había que hacer y bueno, pues más o menos simplemente porque eso no existe. O sea, existen las calculadoras. Mis hijos en Holanda no aprenden a hacer divisiones de más de 6, 7, 8 números. Aprenden a dividir 350 por 17, lo hacen con la cabeza, pero no aprenden, no están horas y horas haciendo divisiones largas, porque eso no es una habilidad que la economía moderna requiera. Nuestros jóvenes están gastando mucho tiempo en educación en 2 materias. 1, formación del espíritu nacional, que muchos de las personas mayores se acordarán que era una asignatura de las Marías en la época de la dictadura, y que ahora pues vuelve a ser la asignatura requerida en muchas de nuestras comunidades autónomas.
Como han visto en Valencia, en Aragón, los partidos nuevos que llegan independentistas al poder, pues quieren la Consellería de Educación para invertir en formación del espíritu nacional. Y dos, pues de memorizar y aprender cosas listas y cosas, en vez de aprender a ser ciudadanos críticos, independientes, pensar, ser creativos, todo eso otro que hace falta en la economía moderna. Hay que cambiar lo que pasa dentro de las aulas. Nosotros pensamos que esto requiere una carrera docente, o sea, que requiere empezar por los docentes, que son la clave. La sociedad los tiene que respetar, ellos no se sienten respetados. Los docentes españoles son los terceros por la cola que se sienten menos respetados en Europa. Tenemos la tasa de abandono escolar todavía más alta de Europa. O sea, estos problemas son muy serios. Y todo esto tiene que ver con que la carrera docente, en gran parte tiene que ver con que la carrera docente no está bien estructurada. Hay que tener un sistema de acceso que seleccione a los mejores. Hay que tener una carrera, por ejemplo, con 4 o 5 pasos para que los profesores se vayan haciendo más y más, avancen su carrera de acuerdo con su mérito y su capacidad. Y hay que cambiar todo lo que sucede en las aulas para que este modelo educativo tenga alguna esperanza. Esto no se puede hacer más que con un pacto nacional por la educación, con buena voluntad y no con voluntad de crear autómatas ni nacionalistas ni otras cosas, ¿no? Yo creo, en definitiva, estos son los tres ejes yo creo que enfatizaría: la lucha contra la precariedad y por un modelo de crecimiento inclusivo, la lucha por una regeneración institucional y acabar con la corrupción y el capitalismo de amiguetes, y la lucha por un nuevo modelo educativo, tanto en universidad como en primaria y secundaria. Les puedo dar detalles de todo esto con placer, porque nuestro documento de universidades es un documento extenso de 20 páginas, pensado y trabajado, no son unas medidas populistas. Y les digo que nada de esto que les digo es que estamos a favor del bien y en contra del mal. O sea, somos precisos y concretos en lo que queremos, como lo era Joely en aquel artículo de La Vanguardia. Entonces, por terminar, una referencia, no se trata de empezar de cero, efectivamente, se trata de construir de lo que tenemos. España ha hecho muchas cosas muy buenas, tenemos un capitalismo que ha generado unas empresas de primer nivel mundial en muchas áreas, tenemos una democracia que ha generado unos niveles de libertad sin precedentes y que no tenemos que tirar a la basura así como así. Y otra referencia al tema del equilibrio presupuestario. Efectivamente, no tiene por qué los gobiernos de coalición ser menos capaces de ir al equilibrio presupuestario. Tenemos que desarrollar instituciones y formas de gobernar que realmente nos den que nos permitan respetar nuestros compromisos con Europa, que para nosotros es absolutamente crucial. Y eso, efectivamente, yo paso a una parte de mi tiempo, pues 3 o 4 días cada 2 semanas en Holanda. Y bueno, pues hay una cultura de pactos y una cultura de entendimiento que es la que hay que generar y hay que hacer. Eso puede ser perfectamente responsable. De hecho, al revés, va a ser más responsable porque vamos a tener muchos más, perdón el anglicismo, checks and balances, porque va a haber partidos que tienen que llegar a acuerdos y eso va a permitir más luz y más taquígrafos y más transparencia. En definitiva, el punto de partida es sí, hay un deseo enorme de cambio en nuestra sociedad. Sí, hay cosas que están muy mal, pero no. Esto no quiere decir que haya que tirar a España a la basura y volver a empezar con territorios divididos. Si además de todo este problema de gobernanza que les planteo, ustedes añaden los costes de transición y añaden los costes de incertidumbre, etcétera, sinceramente yo creo que la idea que algunos están vendiendo, la idea en particular de las personas que tengo respeto intelectual en este asunto, que son las personas, mis colegas y amigos del colectivo Wilson, sinceramente no se sostiene de ninguna manera. Y yo sinceramente creo que Ciudadanos sí ofrece un camino hacia adelante, sí ofrece a Cataluña en particular un camino de cambio, y les invito a que me lo critiquen y me pregunten y me hagan planteen todas las dudas que tengan. Muchas gracias.